de ayer hablábamos acerca de el anuncio carismático, tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo único, para que todo el que cree en él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Pues Dios no envió a su Hijo a este mundo para condenarlo, sino para salvarlo. El anuncio carismático. El amor de Dios con sus 4 características, la mala noticia, el pecado que esclaviza, priva, mata, y la buena noticia, Jesús, la salvación, el que nos salva del pecado, nos salva no solamente del pecado, sino de la mundanidad de las obras de Satanás. Y el día de hoy, en este día, a través de 3 cápsulas, vamos a compartir la invitación, ¿verdad? La invitación que nos hace nuestro Señor Jesucristo, se le conoce como la invitación carismática. Y el texto base, pues es Marcos 1:15, que nos dice: el plazo se ha cumplido, el reino de Dios está llegando, conviértanse y crean en el Evangelio. Marcos 1:15. Aquí, en este texto, encontramos esa invitación, ese llamado de nuestro Señor Jesucristo, ese llamado carismático. Con sus discípulos así lo hizo. Tuvieron la experiencia, tuvieron esta invitación de Jesús. Y pues sí, nos habla este texto, nos habla de creer en el Evangelio, la fe, nos habla de convertirse, cambiar la vida, y nos habla del reino. Y en todo reino pues existe un rey. Queridos hermanos, en esta cápsula vamos a hablar de creer en el Evangelio. Vamos a retomar esta reflexión de la fe. Y quisiera hacerlo a través de 3 ejemplos de fe que aquí encontramos en la Sagrada Escritura. Primer ejemplo de fe nos la da aquel padre, ¿verdad?, de un joven que sufría ataques epilépticos. Lo encontramos en Marcos capítulo 9. Solo quiero leer el versículo 24 que nos dice: creo, pero ayúdame a tener más fe. Creo, pero ayúdame a tener más fe. Y esa es la realidad para nosotros, que todos tenemos fe, pero a veces esa fe es muy pequeña. Aquel papá había gastado ya su dinero en llevar a su hijo con diferentes personas buscando la sanación de su hijo. Lo llevó con los discípulos del Señor, no pudieron, y finalmente llega con nuestro Señor Jesucristo y le dice: si tú puedes, sana a mi hijo. Y Jesús le contesta: ¿cómo que si puedo? Él diría: claro que puedo. Y le da una llamadita de atención, a lo cual este papá dice, ¿verdad?: Señor, creo, pero aumenta mi fe. Ayúdame a creer más. Y cuando él tuvo la suficiente, el papá dice, ¿verdad?: Señor, creo, pero aumenta mi fe. Ayúdame a creer más. Y cuando él tuvo la suficiente fe, cuando él creció en esa fe, aquel hijo suyo fue sanado. Sí, primer ejemplo. Otro ejemplo es el de la mujer hemorroísa de Mateo 9. Leo solamente el versículo 21 que nos dice: con solo tocar tu manto sanaré. Esta fe se llama confianza. Con solo tocar tu manto sanaré. El del padre, el del epiléptico era el creo, Señor, pero muy poquito, aumenta mi fe. La mujer hemorroísa será la confianza, la confianza. Con solo tocar su manto sanaré. Aquella mujer que ya tenía 12 años sufriendo aquellas hemorragias y también había gastado su fortuna, había ido con todo mundo y nadie la había sanado. Pero esta confianza en nuestro Señor Jesucristo, sabía que Él no la iba a defraudar. Por eso se atrevió a decir: con solo tocar su manto sanaré. Y se acercó, tocó el manto y se sanó. Número 1,
cree, confía. Y número 3, depender. Depende solo de Jesucristo, como lo hizo el ciego de Jericó, que encontramos en Lucas capítulo 18. Solo leo el versículo 38. Jesús, hijo de David, ten compasión de mí, gritaba aquel ciego que dependía de su bastón y de su manto. El manto le servía para taparse de las tormentas de arena por la noche, del frío de la noche del desierto, y de taparse el sol fuerte de día. Dependía de ese manto. Dependía de aquel bastón que le ayudaba a conducirse, a caminar sin tropezar. Pero ahora en su camino se presenta alguien de quien debe depender, de Jesús. Queridos hermanos, que nuestra fe, esa invitación de Jesús a creer en Él, a creer en el Evangelio, nuestra fe tenga estos tres pilares: creer, confiar y depender. Creer, confiar y depender, como estos 3 ejemplos de la Biblia. Señor Jesucristo, a través de la gracia del Espíritu Santo, aumenta nuestra fe. Enséñanos a confiar en ti y enséñanos a depender de ti. Espíritu Santo, haz esa obra de fe en nuestro interior. En estas 3 cápsulas querigmáticas donde nos hablan de la invitación, ya hace un momento meditábamos sobre la fe, el creer en el Evangelio. Recuerden que estamos meditando Marcos 1:15, el plazo se ha cumplido, el reino de Dios ha llegado. Conviértanse y crean en el Evangelio. Estamos nosotros meditando este texto. Ya meditábamos acerca de creer en el Evangelio, de la fe que es creer, la fe que es confiar, la fe que es depender de nuestro Señor Jesucristo. Ahora vamos a hablar de ese conviértanse de Jesús, esa invitación a cambiar nuestra vida. Y quisiera hacerlo de una manera sencilla, meditando a través de la enseñanza que nos da el hijo pródigo, aquellos pasos de la conversión del hijo pródigo. El primer paso que dio el hijo pródigo fue reconocer su pecado. Hoy reconozcamos nuestro pecado. San Lucas capítulo 15 encontramos esta hermosa parábola, y en el versículo 17 nos dice: ¿cuántos jornaleros de mi padre tienen pan de sobra, mientras yo aquí me muero de hambre? Este hijo reconoció su pecado, reconoció que no estaba bien. La invitación para ti el día de hoy es también decirle a papá Dios: no estoy bien, algo está mal en mi interior. El segundo paso que dio el hijo pródigo lo encontramos en Lucas 15:18. Dice el hijo pródigo: me pondré en camino, regresaré a la casa de mi padre y le diré: Padre, pequé contra el cielo y contra ti. Aquí encontramos al hijo pródigo arrepintiéndose de su pecado. Es el paso número 2. Número 1, reconocer nuestro pecado. Número 2, arrepentirnos de nuestro pecado. Es tiempo de voltear al cielo y quizás de rodillas decirle a Dios: no solamente reconozco mi pecado, sino que me arrepiento de haberlo cometido. El paso número 3 que dio el hijo pródigo lo encontramos capítulo 15 de San Lucas, versículo 21. El hijo empezó a decirle: Padre, pequé contra el cielo y contra ti. Ya no merezco llamarme hijo tuyo. Y aquí la enseñanza que nos da el hijo pródigo es que él le confesó su pecado a su padre. Empezó a hablar, empezó a decirle al padre: pequé contra el cielo, pequé contra ti. Ya no merezco llamarme tu hijo. Ese es el tercer paso para una conversión. Repetimos: número 1, reconocer nuestro pecado. Número 2, arrepentirnos de nuestro pecado. Número 3, confesarlo. En nuestra amada iglesia
tenemos el sacramento de la reconciliación para cuando nuestros pecados son graves, son mortales. Pero cada día podemos decirle a Dios, cuando son pecados veniales, hacer una confesión, un momento de oración y decirle a ese Padre amoroso: he ofendido, he pecado con esto, con aquello, con lo otro. Paso número 4. Lucas 15:19 nos dice: ya no merezco llamarme hijo tuyo, trátame como a uno de tus jornaleros. A esto se le llama la reparación de nuestro pecado. Aquel hijo pródigo que se había gastado su fortuna, que era el esfuerzo de tantos años de su padre, y lo había malgastado, ahora estaba dispuesto a ser un trabajador, a ser un jornalero, a ganarse el pan con el sudor de su frente y pagar en parte, reponer en parte todo aquello que él había malgastado y que era la herencia de su padre. Nosotros tenemos que reparar faltas. No solamente hace falta reconocerlo, reconocer nuestro pecado o arrepentirnos de nuestro pecado o confesarlo, sino hay que reparar faltas. Hay que ir con las personas que hemos ofendido, con las personas que no hemos amado lo suficiente. Hay que ir y amar. Hay que hacer todo aquello que tiene que reparar en parte lo mal que hemos hecho. Padre Santo, en el nombre de Jesús, te pedimos que derrames la gracia de tu Santo Espíritu y que nos des un corazón contrito, un corazón humillado, un corazón lleno de tu gracia, para ir donde aquellos que hemos ofendido. Primeramente, danos tu Espíritu Santo para reconocer nuestro pecado, para arrepentirnos, para confesarlos, pero lo que es más importante, reparar tanto daño que hemos causado. Derrama esa gracia de tu Santo Espíritu en nosotros, Padre amoroso, en el nombre de nuestro Salvador y Señor Jesucristo. Martes estamos meditando acerca de Mateo capítulo 1 versículo 15. El plazo se ha cumplido, el reino de Dios está llegando, conviértanse y crean en el Evangelio. Aquí, ¿verdad? Marcos nos habla de el reino de Dios está llegando. Y en todo reino hay un rey. Y ese rey se llama Jesucristo. Hemos hablado antes de esto acerca de la fe que nos pide nuestro amado Dios. Es esa fe de creer, de confiar y de depender, para posteriormente dar esos pasos de conversión. Esos pasos de conversión que nos enseña el hijo pródigo, que reconoció su pecado, aceptó su pecado, se arrepintió de su pecado, confesó su pecado y reparó su pecado. Esa es la invitación para nosotros el día de hoy, para ti. Y solamente de esta manera podrás hacer de Jesús el Señor de tu vida, porque estás siendo obediente a la llamada que Él te hace. Tiene que haber estos pasos. No se trata de orar y sencillamente decirle a Jesús: te acepto como mi Señor, sino tras de eso hay una serie de actitudes, de hechos que tenemos que poner en práctica. Y de esa manera estaremos haciendo a Jesús como el Señor de nuestra vida. Dice Filipenses capítulo 2, versículos 10 y 11. Ante el nombre de Jesús, toda rodilla se doblará en el cielo, en la tierra y en los abismos. Y toda lengua proclamará que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. En resumen, Jesucristo es el Señor. Jesús es el Señor. Ha sido constituido como Señor, como Rey de toda la creación. Y aquí cabe una pregunta: ¿dónde está Jesús en tu vida? Y la pregunta es muy directa hacia ti. ¿Dónde está Jesús en tu vida? Quizás esté fuera de tu vida. Lucas 15:13, volvemos al hijo pródigo, nos dice: el hijo pródigo recogió sus cosas, partió a un país lejano
Ahí malgastó toda su fortuna viviendo como un libertino. Quizás seamos ese libertino. Quizás nuestra vida esté lleno no de libertad, sino de libertinaje. Eso indica que Jesús está fuera de tu vida. Número 2, hago mi voluntad, ¿verdad? Hago mi voluntad. Lucas 18:24 nos dice, qué difícilmente entrará en el reino de Dios los que tienen riquezas. Hablando de aquel joven que quería seguir a Jesús, que quería llegar a la santidad, pero que lo que le impedía era que él estaba pegado a muchas cosas de este mundo. Muchos de nosotros estamos llenos de apegos a las cosas materiales, a las cosas terrenales, y Jesucristo está en segundo término. Nuestra prioridad es otra. Y la pregunta para ti es meditar sobre eso. ¿Jesús ha pasado a segundo plano en tu vida? Porque tu prioridad son otras cosas materiales, terrenales. Eso solamente tú lo sabes. Finalmente, podemos decir Jesús es el Señor de mi vida. La Santísima Virgen María, en Lucas capítulo 1, versículo 38, nos da una gran enseñanza de lo que es hacer a Jesús como el único Señor de nuestra vida. Ella decía, he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. La Virgen María era la esclava del Señor, una esclava que servía al Señor, que era del Señor. Por eso, esta tercera respuesta, la de María, tú eres esclava de Jesús, como la Virgen María. Si eso está pasando en tu vida, Jesús es el Señor de tu vida. Padre amoroso, oramos con esa confianza, oramos con esa fe, que Jesús sea el Señor de nuestra vida. Padre amoroso, tú le diste el nombre que está por encima de todo nombre. De tal manera que Jesucristo, tú lo constituiste como el Señor de todo cuando existe. Que por la gracia del Espíritu Santo, Padre amoroso, Jesucristo verdaderamente sea el Señor de mi vida. Que renunciemos al libertinaje, que renunciemos al apego excesivo hacia las cosas de este mundo, para que verdaderamente Jesús sea la prioridad. Realmente Jesús sea el único Señor de tu vida. Padre amoroso, hazlo con la gracia de tu Santo Espíritu, que así sea.